Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel García y quiero platicarte un poco de qué hago. Me dedico a la fabricación y distribución de los dispositivos pránicos MetaYantra. Pero, ¿qué son los dispositivos pránicos MetaYantra? Eso es lo que les quiero explicar. Estos dispositivos son transmutadores de energía pránica y energía electromagnética. Constan de tres elementos principales. El primero es la resina, el segundo es el metal y el tercero es el cuarzo. Cada uno tiene un propósito específico de su función. Estudié ingeniería en electrónica. Me consideraba escéptico en términos de otra cuestión que no fuera ciencia. Estoy muy vinculado con la cuestión de transmisiones y electromagnetismo. La resina es un polímero que tiene propiedades electrostáticas que atraen a los átomos con carga positiva del medio ambiente. El metal es un buen conductor eléctrico. Estamos rodeados de radiación electromagnética tanto artificial como natural. Esa radiación tiene una energía. Esa energía se va a convertir en una corriente magnética por inducción magnética. En todo cuerpo, cualquier corriente va a buscar el mejor conductor para atravesarlo. Y en este caso es el metal. No tiene que ser un metal en específico mientras sea un conductor. El alambre también, al ser una bobina, funciona como una antena. El diseño que tienen estas bobinas, que son, como se pueden ver, patrones repetidos, se le llaman antenas fractales. Estamos rodeados de radiación electromagnética, natural y artificial. En el bosque hay una radiación electromagnética del sol, de la Tierra misma, incluso de otros planetas nos llega una radiación. El cuarzo es utilizado como un regulador de frecuencia, tanto en antenas de transmisión de radio o como en los celulares. Todo celular tiene un cuarzo que regula la frecuencia de operación de la antena. En este caso, nosotros usamos cuarzos naturales. Los cuarzos naturales manejan frecuencias bajas. Los cuarzos que se usan en antenas de transmisión en comunicaciones son cuarzos sintéticos de alta frecuencia. Las altas frecuencias son las que nos hacen daño. Las bajas frecuencias naturales obviamente no nos hacen daño. Entonces el cuarzo, la función que tiene el dispositivo es regular dicha radiación a frecuencias bajas, transmutarlo a frecuencias bajas. Las radiaciones del celular o de señales de radio, de televisión, satelitales, son de arriba de los 900 MHz mínimo, de ahí para arriba hasta GHz. Ahora que ya sabemos qué papel juega cada elemento, quiero contarles cómo funciona. Estamos rodeados de energía electromagnética. Todo el universo es un espectro electromagnético. Incluso el color es una radiación electromagnética. Esta radiación nos afecta muy directamente en el sistema nervioso. Primeramente en el corazón. El corazón va a copiar la frecuencia electromagnética que hay en el ambiente. También el cerebro. Traer un dispositivo de estos lo que nos va a ayudar es a desviar y a transmutar esa energía para que no copiemos un patrón sintético, un patrón de alta frecuencia. Va a bajar. Entonces digamos que estamos en un cuarto aislado con una frecuencia de 2 GHz, que es muy común en los aparatos electrónicos, en los celulares. Y esa radiación va a llegar a nuestro cuerpo precisamente al corazón, y el corazón se va a empezar a alterar y va a alterar nuestro sistema nervioso. Eso explica el estrés de la ciudad. Entonces, lo que va a hacer esa radiación, en vez de llegar directo a nuestro cuerpo, es llegar al dispositivo. El dispositivo, al tener un conductor, una antena fractal en este caso, va a llegar ahí y va a empezar a recorrer el alambre. El alambre es un alambre magneto. Esto quiere decir que cada hilo está aislado de otro. Aunque estén pegados los alambres uno de otro, el electrón, digamos, que entra por aquí y tiene que circular todo el entramado. Todo. No puede brincar, digamos. Entonces, al hacer eso, se genera una corriente por inducción magnética. Es un fenómeno conocido en física y en electrónica. Toda radiación electromagnética tiene dos componentes.
una eléctrica y una magnética. La componente magnética es la que va a subsistir en este ámbito y se va a crear un campo biomagnético. ¿Por qué le llamamos campo biomagnético? Porque va a ser un campo natural, controlado y regulado por el cuarzo. El cuarzo va a manejar una frecuencia baja que nos va a ayudar. Exactamente igual como el par biomagnético que es usado por muchos médicos en América. El cuarzo funciona gracias a su propiedad piezoeléctrica y esa propiedad piezoeléctrica funciona gracias a la compresión de la resina. ¿Qué es la propiedad piezoeléctrica del cuarzo? La estructura molecular del cuarzo tiene electrones en cada esquina, es como un cubo en donde a cada arista hay un electrón. A la hora de comprimirlo, un electrón al menos de cada átomo es liberado. Esto gracias a que el cuarzo también absorbe los rayos cósmicos. Ese electrón liberado sale en un cierto ritmo o frecuencia, que es lo que hemos estado manejando. Quiere decir que cada cierto tiempo sale un electrón. Y esto va a hacer que el giro dentro del alambre lleve esa frecuencia. Y entonces va a cambiar de la frecuencia alta a la frecuencia baja de la radiación. Los dispositivos nacen gracias a que Iván Donaldson, un amigo de toda la vida, estaba muy adentrado en la energía orgónica, en las orgonitas. Y a él se le ocurrió crear una bobina, e incluir la bobina en el diseño, pensando en un vórtice de energía. A la hora de que me lo enseña, yo estaba estudiando ingeniería electrónica y me llamó la atención porque, aparte de ser una bobina que creara un vórtice, era una antena. Estaba funcionando como una antena y entonces tenía todo el sentido electromagnético y de radiaciones. Aunque Iván dominaba perfectamente la parte esotérica y de energía alternativa, por así llamarle, cuando me lo presentó, creí que valía la pena adentrarse un poco en la cuestión científica, en la cuestión incluso cuántica. Y de ahí es que empezamos a investigar y empecé a investigar cada vez más y más y más. Y se fue mejorando el diseño. Se fue creando la bobina de manera propia para que funcionara como una antena fractal. Se fue incluyendo el cuarzo en la posición específica donde debería estar para que realmente funcionara como un vórtice energético, donde estamos casi cercanos a un punto de cero, de energía cero. La idea original de Iván era usar placas metálicas en vez de una bobina, pero al desconocer el método para fabricarlas, creó la bobina. Es curioso porque cuando me lo platica, yo sabía hacer las placas por las placas de circuito de la ingeniería. Entonces fue después que se incluyó la placa dentro de la bobina, como está en este caso, y nacieron los resonadores cuánticos. En un resonador cuántico tenemos una placa de metal con una geometría en el centro. Esa placa funciona como una antena reflectora, o como la parte reflectora de la antena, mejor dicho. Lo que va a hacer es dos cosas. Una, reflejar la energía, pero no la va a reflejar completamente, solo la va a reflejar en esa geometría. Y aparte va a permitir que a nuestro cuerpo llegue la otra parte de la energía. Es como si se imprimiera esa energía en nuestro cuerpo, muy similar a la energía de los crop circuits. Buscando materiales ideales para la fabricación de los dispositivos, encontramos que la resina es un polímero. El polímero tiene la propiedad física de acomodarse molecularmente según la resonancia de lo que estemos fabricando, en este caso a la resonancia del cuarzo. Y lo que sí hace también, aparte de la cuestión electromagnética, es que emite iones, pongo comillas porque no los crea. Lo que hace es que todos los átomos que están de aire o de agua, cualquier otra sustancia, esos átomos tienen carga positiva o negativa, una de las dos. Los iones de carga positiva son los que oxidan por ejemplo, la fruta cuando tenemos así a la intemperie se empieza a echar a perder, se empieza a oxidar. Es lo que nos oxida también la piel, la que nos hace envejecer, la que no nos causa las enfermedades, pero sí nos hace propensos, nos baja, digamos, defensas, por así llamarlo. Y los negativos son los que nos ayudan a lo contrario.
En esta prueba utilizaremos un detector de iones electrónico. Es importante cuidar la medición, de hacerla de manera correcta. Hay que aterrizar la mano con la que vamos a hacer la lectura. Hay que tocar la placa de enfrente, evitar tocar la placa de atrás, que es la que va a captar los iones por centímetro cuadrado del aire. Y la lectura es del orden de la cantidad de iones por 10 a la 4 por centímetro cuadrado. Se nota claramente que al acercarnos se ve la ionización del dispositivo.